¿Qué pasa si llegamos al final de la partida con solo un peón? ¿Todavía tenemos opciones de ganar? Sí, así es. El peón tiene la posibilidad de coronarse. En su momento, vimos cómo podíamos hacerlo con un peón alejado, al que no puede llegar el rey rival. Ahora vamos a centrarnos en casos en los que el rey enemigo bloquea o intenta bloquear el avance del peón. Empecemos analizando una de las posiciones más importantes. Vemos que el peón está ubicado en la séptima línea, a las puertas de entrar en la casilla de coronación y convertirse en una poderosa dama capaz de acabar con el rey enemigo. Pues bien, hay dos desenlaces posibles. Dependerá de a quién le toque jugar. Si le toca jugar al blanco, gana con gran facilidad. Es cierto que el peón no puede coronarse inmediatamente, porque el rey negro lo capturaría. Pero el rey blanco puede apoyarlo colocándose previamente junto a él. Aquí el peón puede acceder a la octava línea protegido por su rey. A partir de ahí ya entraríamos en un terreno conocido, como es dar mate con una dama. Pero, ¿qué pasaría si en esa misma posición les toca jugar a las negras? Vamos a verlo. Hay una sola manera de evitar que el peón blanco corone. ¿Cuál? Ocupar nosotros la casilla a la que se dirige el peón. Ahora las blancas tienen que evitar la pérdida del peón. Y una vez más, solo existe una jugada que lo haga posible. Fijaos que si el rey se aleja del peón, lo pierde. A la casilla contigua no puede ir porque lo evita el rey negro. Por lo tanto, solo hay una jugada: colocarse detrás del peón. ¿Y qué pasa? Que el negro ahora no puede hacer nada, no tiene ninguna jugada, ni buena ni mala. Está ahogado. Y cuando un rey queda ahogado en una posición, el resultado de la partida es tablas. Vamos a ver entonces qué puede suceder cuando el peón está en sexta fila. Para poder ejecutar bien este final, conviene saber de memoria las dos situaciones que hemos tratado antes con el peón en séptima. ¿Por qué? Porque hemos de tener muy claro qué pasa cuando avancemos el peón a séptima. Fijaos. El objetivo de las blancas para ganar es que su rey controle la casilla clave, la casilla de coronación. Si el rey blanco logra controlar esa casilla, ganará la partida. Vamos a ver cómo sería la lucha y empezaremos por la técnica defensiva. ¿Qué debe hacer el negro? Siempre tiene que controlar la casilla que está enfrente del peón y la casilla de coronación. Si el negro puede moverse en esas casillas, estará a salvo. No lo olvidéis. Por lo tanto, contra cualquier movimiento del blanco, la jugada del negro consistiría en desplazarse por esas casillas. Si las blancas esperan, nosotros nos movemos arriba y abajo por las casillas seguras. ¿Cuál es el peligro? Que el blanco nos quite una casilla segura. Entonces no podríamos desplazarnos a E7 por la proximidad del rey enemigo. ¿Qué hacer en ese caso? Pues es importantísimo este momento para la defensa. Nunca olvidéis esta regla. Cuando no podemos movernos a una casilla segura, debemos enfrentarnos al rey enemigo. En este caso, el rey enemigo está en D6, así que la jugada es rey D8, cortando el paso al rey enemigo. Esto se conoce como principio de oposición. Estas son las dos claves para defendernos de un peón en sexta. Primero, el rey enfrente del peón, moviéndose por las casillas seguras. Y si nos lo impiden, el rey enfrente del rey, cortándole el paso. Aquí las blancas pueden retroceder, volviendo a una casilla segura o avanzar el peón. ¿Y qué nos encontramos en ese caso? Pues con la situación del peón en séptima que ya conocemos. Recordad, después del jaque, el rey se va a una casilla segura. Ahora las blancas, para mantener la defensa de su peón, se colocan detrás y se produce la situación del ahogado. Tablas. Os recomiendo que repaséis una y otra vez estos movimientos. Es probable que os encontréis en esta situación y hay que dominarla bien. La diferencia es grande, de las tablas a la derrota. Veamos brevemente qué habría pasado si cuando el negro corta, el blanco hubiese dado un rodeo para intentar atacar por el otro lado. ¿Cuál habría sido la jugada correcta? Efectivamente, cortar al rey enemigo. Y una vez más, serían tablas. Bien, pero ¿qué sucedería si el negro no adopta las medidas defensivas necesarias? Que el blanco aprovecharía la ocasión para ganar la partida. Vamos a ver entonces este final desde el punto de vista de las blancas.
Si el negro, por ejemplo, no le corta el paso al rey y se aparta, las blancas entran con su rey controlando la casilla de coronación. De esta manera, el peón podrá avanzar sin problemas hasta su objetivo. Otro error de las negras podría ser abandonar voluntariamente las casillas seguras, apartándose de ellas. Una vez más, pierde el control sobre el peón y las blancas lo aprovechan para avanzar con su rey, apoyando la coronación. También cabe otro posible error: que el negro se aparte de las casillas salvadoras en la octava fila. Entonces, el blanco castiga el error ganando el control de la casilla de coronación. Cuando el negro quiere volver al control, ya es tarde, porque en esta posición clave le toca mover al negro. Esta situación se conoce como sus-one, es decir, a las negras les perjudica tener que mover. Pero deben hacerlo. Las blancas controlan la casilla de coronación y ganan. Un último ejemplo de error: jugar rey D8 en vez de ubicarse en la casilla segura E8. Entonces, las blancas toman la oposición obligando al negro a apartarse. El blanco avanza y ahora, una vez más, hay sus-one y las blancas logran la coronación. Este final puede parecer complicado la primera vez, pero basta con practicarlo un poco y recordar la técnica defensiva. Regla número 1. El rey a las casillas seguras. Está totalmente prohibido salir a casillas de peligro, si no queréis perder la partida. Regla número 2. Cuando el rey enemigo se acerca, aplicad el principio de oposición. Rey frente a rey. Para acabar, solo queda deciros que el peón de torre es el peor de todos para intentar ganar, porque es mucho más fácil que el solitario rey quede ahogado. Observad. Cuando el peón llega a la séptima fila, les toca jugar a las negras. Siguiendo el patrón de antes, deberían abandonar la casilla de coronación. Pero, ¿qué ocurre? Que se acaba el tablero ya que no hay una columna ahí a la que poder huir, y por lo tanto, el rey queda ahogado. Así pues, el peón no puede coronarse nunca, y el rey negro puede mantenerse sin problemas en las casillas seguras. Buena noticia para las negras, que consiguen tablas, y mala para las blancas, que no logran ganar la partida. Y ha llegado el momento de arremangarnos e intentar resolver algunos finales. Vamos con el primer ejercicio. Juegan blancas y pueden ganar. ¿Cómo conduciríais el ataque? En 5 minutos como máximo deberíais tener la respuesta. Vamos allá. La jugada vencedora es rey F6, ganando la oposición. El rey negro intenta controlar la coronación, pero el avance le obliga a retirarse y las blancas consiguen coronar. Fácil, ¿no? Pues vamos a practicar ahora la defensa. Juegan blancas. ¿Cuál de las 3 posibilidades os parece la más acertada? Si recordáis las reglas básicas, lo podréis resolver en tan solo unos segundos. ¿Ya está? Muy bien. El rey debe mantenerse en las casillas sólidas. Así que la jugada que salva la partida es... Rey F1. Si nuestro rival se asoma por G3. Eso es, nos oponemos. ¿Y si saca la cabeza por E3? Perfecto, también nos oponemos. Y si decide avanzar el peón, tendrá que ahogarnos, pero de aquí no nos sacan. Estoy seguro de que ya lo tenéis dominado, así que vamos a atrevernos con un último ejercicio un poco más difícil. Observad bien esta posición, porque voy a haceros una pregunta. ¿Podéis calcular las consecuencias del final de peones después del cambio torre por caballo? Las blancas pueden tomar el caballo o hacer otra jugada. En un final de torre y peón contra caballo, las blancas tienen mucha ventaja y deberían ganar. Así que, ¿qué les conviene más? Aseguraos bien de que vuestra opción es vencedora, porque si no, no ganaríais la partida. Tenéis entre 2 y 20 minutos para pensarlo. Veamos si habéis calculado bien. Si se produce el cambio torre por caballo, las negras toman.
Y ahora observamos que la técnica para ganar, con el rey dominando las casillas de coronación, no sirve con este peón de caballo, porque el negro queda ahogado. No tiene columna para huir, y por tanto serían tablas. Pensad que si avanzamos con el peón, también lo ahogamos. ¿Qué podíamos haber hecho? Pues cualquier otra jugada que no signifique perder el peón. Por ejemplo, torre A1, preparando el mate del pasillo para la siguiente jugada. El negro sacrificaría el caballo y entraríamos en un final que ya conocemos. Rey y torre contra rey. El negro recibiría mate en pocos movimientos. Que este último ejemplo nos sirva de lección. Si no calculamos bien las jugadas, podemos tirar por la borda una partida que teníamos en nuestras manos. Así que siempre merecerá la pena pararse a reflexionar, a estudiar y a repasar las partidas. Poco a poco, las victorias llegarán.